Bien, buenos días a todos, siendo el día 4 de septiembre, perdón, sí, Octubre. no, ya estamos en octubre. No, Se pasó rápido el año. sí, se nos pasó, rápido. Bueno, en definitiva, estamos acá un día domingo, como nos gusta a nosotros trabajar horas extras, ¿sí? Acá con, Hagamos de cuenta. hagamos de cuenta, con un personaje que lo conozco, no sé, hace como más de 15 años, No y saques cuentas, no conviene. no conviene, ¿no? Que es mi amigo personal. Puedo decir que es mi amigo personal, Adrián Barale, Con eso alcanza y sobra ya. em, que independientemente de cuestiones académicas, nos une bastantes afinidades humanas, por así decirlo. Así que le voy a dar la bienvenida. ¿Cómo andas, Adrián? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por aceptar la invitación. Ya que podemos coincidir vos y yo. Ese es el mayor problema, como sabemos. Esto de ser padre de familia, profesional. ¿Por vos lo decís? No. Estoy libre de culpa y cargo. No, estoy totalmente. Ah, ok, ok, ok. ¿Cómo andas? Si no, ¿Todo bien? había un par de noticias que no me habían llegado. No. Tranquilo, vas a ser el primero en enterarte. Así me podés gastar de acá hasta el día de juicio final. No, al contrario, va a ser una felicitación. ¿Cómo te está tratando la pandemia? Digamos que bien. Todo depende de dónde uno lo mire. Se puede estar mejor, se puede estar peor, hay que tratar de ver el lado positivo. ¿Te pudiste reinventar un poco? Un poco sí, menos de lo que pensé que iba a necesitar a un Ajá, comienzo. ajá. Eso me llamó la atención. Pero bueno, creo que cada uno lo pasó o lo pasa como puede con los recursos que tiene. Algunos lo están pasando bastante mal, algunos casi ni se enteraron. Y otros la piloteamos como pudimos y todavía estamos acá, flotando y remando. Sí, ¿sabés dónde lo estoy notando? En la gente, en el estado de ánimo de la gente en la voluntad de la gente. O sea, estoy notando una La, energía muy compleja, la mayoría ya casi no tiene voluntad. muy compleja, muy compleja. Sobre todo Pues en imagínate, los... dejando de lado las cuestiones políticas, ¿no? Porque la Sí, política es casi el fanatismo, cada uno dice y piensa lo que quiere, porque los datos ahí no cuentan mucho. Pero si vos le pedís a una población un gran esfuerzo de encerrarse y de aislarse al comienzo de un problema, no resolves nada, no preparas nada para el posterior, y después cuando el problema realmente estalla, le pidiendo que siga encerrada, la gente elige entre seguir haciendo el esfuerzo o sobrevivir. Porque convengamos que no todos tienen la posibilidad de vivir del Estado y tener ingresos asegurados sin hacer nada. Entonces, cuando vos tenés que salir a laburar para llevarle comida a tus hijos, llega un momento en que hay cosas que por más que la diga quien las diga, no te importan. no, aparte, por ejemplo, a mí la cuarentena me obligó y me enseñó muchísimas habilidades nuevas, pero no todo el mundo Bueno, tiene la posibilidad y no sé si decir la educación, el impulso de tener que aprender nuevas habilidades para adaptarse. es que es todo un desafío eso, ¿eh? ¿Mm? Te obliga a salir de la zona de confort, a replantearte cosas, a esforzarte. Convengamos que la cultura del esfuerzo se está perdiendo bastante. Y si no tenías entrenamiento previo para ese tipo de cosas, no lo vas a sacar de un día para el otro. Es verdad, es O verdad. Y sea, sobre el que no todo, está acostumbrado a autoeducarse o sí. a autoperfeccionarse o a autoevaluarse para ver puntos fuertes, puntos débiles y cosas a mejorar, por más que llegue a una situación, llamémosle, no sé si crítica sería la palabra, pero bastante particular como la que tenemos, eso no te garantiza que lo puedas lograr hacer. Mira, el otro día estaba escuchando una conferencia de los alemanes, en el inglés de los alemanes, que imaginarás lo que puede. Ah, un desafío. Sí, es un desafío importante, pero me Pero es quedé, más fácil que entender el alemán de todos modos. sí, totalmente. Y es muy, me quedó un concepto clave. Te diría que de toda la conferencia me quedó un concepto muy clave, que es lo siguiente.
o dos conceptos clave en realidad, que son los siguientes. El primero, el más fuerte ya no es el, el que tiene más recursos, sino el que tiene mejor capacidad de adaptación. Eso es Que un punto. eso, si te pones a rastrear un poco, lo planteaba Darwin con la teoría de la evolución. Tal No cual. va a sobrevivir el más fuerte. La línea vino, justamente la línea vino desde de los conceptos de orígenes de- Evolutivos. exactamente. Y el Sí. otro punto es que era muy gracioso porque dice, la pandemia y las situaciones de pandemia nos dan nuevas posibilidades de estudio de comportamiento humano. Aprovechémoslo. Sí. Y ojo que a veces lo que sale a flote no es muy agradable, ¿eh? No, 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 no. No se tocó exactamente cuestiones morales, pero a lo que quiero, a lo que voy es que lo que es una mentalidad de aprovechar la contingencia para generar nuevo conocimiento. No, y aparte eso de estudiar el comportamiento humano, esto si vos te lo pones a analizar desde otra perspectiva, es casi como un experimento. Totalmente. ¿Cuándo hubo un confinamiento poblacional o masivo? No, nunca. Sacando por ahí alguna situación de una guerra mundial o cosas así que te obligaba a la misma situación en sí. Nunca. ¿Cuándo te dijeron, quédate en tu casa y no salgas? No, no, jamás. Nunca. Más. O sea, Entonces, hay trabajos hechos, por ejemplo, desde la nutrición, de cómo se modificaron los hábitos de alimentación. Hay otros que han analizado los cambios en los patrones de sueño y descanso, o en ambas cosas, ni hablar en los cambios que provocaron, siendo un poco más a lo nuestro, en las poblaciones deportivas que se vieron privadas de las posibilidades de entrenar, se le alteró la conducta del descanso y la conducta de la alimentación. O sea, hay muchos trabajos interesantes que se han hecho en este tiempo que muestran que este experimento daba para cortar tela un rato largo, ¿eh? no, 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 obviamente. Lo importante es siempre aprender y generar cambios a futuro. Sí, si O sea, uno puede y tiene la posibilidad, es lo mejor que te puede pasar. Lamentablemente no todos tienen esa capacidad o esa posibilidad, ¿no? Pero bueno. bueno, ya estamos a un paso de hablar de otras cuestiones que están fuera de la temática, estamos ahí. Así que Usted es el moderador, decida los caminos a seguir. vamos a volver a centrarnos. En No, esta, no, yo te sigo a donde vamos, ¿eh? Vos sabés que yo en este sentido, vos decís vamos para allá y vamos para allá. en esta pequeña introducción de pensamientos fantásticos, así de mentes iluminadas que hemos tenido. Y conste que no estamos tomando nada raro ni fumando nada raro, ¿eh? No, Es no, solo no, no, mate. hierba la más suave. Yerba mate Sí, sí, clásica, normal, normal, como buenos argentinos. tal cual. Adrián, yo no hice la introducción de vida, pero Adrián es, ante todo, primero profesor de educación física, lo que implica un entendimiento del movimiento y de la corriente del movimiento. Ajá. Lo Así. digo bien general para que no empiecen con la corriente psicomotricista, la corriente Ah, ta, 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 ta. eso es para otro día. Ese Eso para debate es para otro día. esto lo vamos a debatir otro día. Es licenciado en nutrición, especialista en nutrición deportiva y aparte afín a todo lo que son las ciencias de la investigación y de la estadística, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual le da herramientas de análisis bastante interesantes. Bueno, yo ya hice una pequeña introducción. Vos Suficiente. presentate a vos mismo. No, hiciste un buen resumen. Agregaría nomás por ahí docente de nivel superior, universitario, Ujú. e intento hacer investigación en el contexto tan adverso que tenemos. Vos, ¿a cuánto? Porque Adrián es profesor de la Casa de Formación de Educación Física del... No, en el IPEF hace un par de años que ya Ah, renuncié. perdón, perdón, Estuve un tiempo largo, si no me equivoco, 15 años deben haber sido. Hace 2 años que ya en el IPEF no estoy más. Y sigo haciendo la parte de docencia universitaria en la Escuela de Nutrición en la Universidad Nacional de Córdoba. También estaba en otra universidad en Mendoza, pero también dejé. Es como que fui cerrando en los últimos años algunas puertas para concentrarme en algunas cosas y no tener tantos frentes abiertos. Sí, mi padrino tiene un dicho muy real, me lo dijo hace más de 20 años, pero es real. Uno nace en muchos y muere en uno solo. Es como decir que al principio uno tiene un camino abierto de muchas cosas y después Ujú. a poco se va perfilando. Sí, puede ser. No estoy completamente seguro porque a mí por ahí no me veo haciendo una sola cosa, pero sí con menos.
Sí con menos. Sí con varios menos. Sí con varios menos. Muy bien. No, y aparte uno va cambiando, ¿no? Si las cosas se dan como deberían darse, uno va cambiando, va creciendo, va aprendiendo cosas, va valorando algunas cosas, le dejan de interesar otras, no aguanta otras, ni a otros. Y entonces uno tiene que ir viendo dónde se siente cómodo y dónde quiere estar, si puede. No todo el mundo tiene esa posibilidad, pero si la tenés que aprovechar. Mira, vamos a empezar con, primero contextualizar. Yo quiero, em, para que la gente sepa, que en realidad lo voy a plantear al revés. Vos te especializás, investigás y estudiás eh, la ciencia de la nutrición aplicada a la ciencia del entrenamiento, a la ciencia y el arte del entrenamiento. Porque Digamos aclaramos que que la nutrición sí, deportiva sería una especialidad dentro de la nutrición humana y es como el punto de encuentro entre la fisiología del ejercicio, la nutrición humana y la metodología del entrenamiento. Es como una especie de conjunción de todas esas áreas. Pero es una especialidad dentro de lo que es la disciplina de la nutrición humana. ¿qué es un nutricionista? ¡Oh! ¡Qué pregunta! Habría Ujú. que ver de qué nutricionista hablamos. No, básicamente, nutricionista es un título académico profesional que lo tenés después de cursar una cierta cantidad de años de formación universitaria, donde se supone que sos especialista en todo lo que tiene que ver a la nutrición, pero la realidad es que salís con una formación de base, como con cualquier otra carrera de grado que uno haga, y después uno tiene que hacer sus propios pasos y ver en qué nicho o área se puede especializar o le gusta especializar. Porque a veces te gusta un área donde no te podés insertar, entonces por una necesidad de sobrevivir te dedicas a otra cosa. Dentro de todo yo tuve bastante suerte de poder dedicarme a un área que cuando yo empecé a estudiar nutrición te diría que casi ni existía. Y de puro cabeza dura seguí estudiando y me terminé dedicando a eso y hoy en día hasta me podría llegar a considerar un afortunado y un referente dentro de esa área que tiene la posibilidad hasta de tratar de enseñar o dictar cursos al respecto, lo cual por un lado es un placer y por otro lado es una obligación, ¿no? O sea, cuando uno se para a dar una clase tenés una responsabilidad bastante grande, aunque no todos lo ven así. Pero bueno, yo lo veo y lo siento así. Em, Así que, ¿qué es un nutricionista? No te podría dar una definición muy concreta. Te puedo dar una opinión, pero no una definición de qué es un nutricionista. Hagamos de cuenta que es un especialista en la ciencia de la nutrición. un especialista en la ciencia de la nutrición. Bien. ¿Por qué? Y es una sensación mía personal. No la he hablado con nadie, no la he compartido mucho, pero más o menos yo es lo que detecto. Ujú. A ver, ¿cómo te explico? Yo en la nutrición sí le doy un respaldo, diría 110% científico, en el sentido de que hay mucho estudio, hay mucha investigación de diferentes elementos que componen a la nutrición deportiva en los cuales yo confío. Y no es lo mismo con el entrenamiento en sí, ¿sí? Porque el Ujú. entrenamiento tiene mucho de la intuición del entrenador. Hay muchas cuestiones que no están escritas en paper, hay muchas cosas que funcionan y todavía no fueron descritas. No así en Sí. nutrición. Es como decir que todo lo Mm. que yo planeé eh, hacer una simbiosis entre el sistema de entrenamiento y la nutrición deportiva que soporta parte del sistema de entrenamiento, científicamente yo lo avalo, pero en el entrenamiento hay muchas cosas que no están descritas dentro del campo de la ciencia que también las avalo. ¿Me entendés? Es como Sí, que yo sí. confío más en cuestiones científicas de la nutrición y no tanto en cuestiones científicas del entrenamiento. No sé En si... gran parte puede ser, pero no estoy del todo convencido. A lo que voy es lo siguiente. El entrenamiento en realidad es una ciencia y un arte. Exactamente. Sí. Bueno, el trabajo del nutricionista en parte también. Capaz que lo que se modifica es la proporción de ciencia con arte, pero no deja de tener un trabajo artístico en el sentido de que cada profesional le tiene que dar la vuelta necesaria y su toque personal. Y eso es a veces lo que termina siendo la diferencia. Porque, por ejemplo, los entrenadores siempre van adelante de las ciencias del ejercicio en cuanto a ciencia e investigación.
Ujú. Y los entrenadores también van adelante de lo que es la ciencia de la nutrición, porque le proponen a sus deportistas situaciones de entrenamiento que no fueron estudiadas en la formalidad del método científico. Entonces yo, a partir de una ciencia que no está completa, tengo que tratar de darle una ayuda a una persona que está en esa situación que es totalmente original y única. Entonces, hay un montón de situaciones, si vamos al plano de lo deportivo, donde yo tengo que tratar de dar soluciones, pero que no tengo certeza, sino que es una conjunción entre lo que sí sé, o estudié, o como quiera llamarlo, y lo que supongo e intento interpretar de la realidad. Nunca tenemos la respuesta certera. Eh, por eso mismo, porque los entrenadores siempre van un pasito adelante que la ciencia, y esto te lo dicen científicos de nivel internacional, ¿no? Los entrenadores siempre están por delante de nosotros vamos siguiendo los entrenadores, y a veces la ciencia llega años después o décadas después a confirmar que lo que hacía tal entrenador o tal deportista tenía sentido, estaba bien, o te demuestran que en realidad no estaba bien, pero siempre están detrás, ¿sí? Vos sabés que a Entonces, mí, sí, perdón, dale, sí. no, no, básicamente es eso. Si bien la nutrición deportiva, que es puntualmente mi especialidad, en los últimos años, te diría en las últimas 2 décadas, explotó la investigación, el avance y el conocimiento, aún así persisten un montón de áreas grises, que casi rozan lo negro, te diría, donde no tenemos mucha certeza de tomar decisiones basadas en datos o en evidencia sólida, sino que termina siendo más una mezcla de experiencias previas, conocimiento e intuición de parte mía como profesional para ver por dónde nos convendría ir, porque siempre tenés más de una opción, que es lo que te pasa a vos a la hora de plantear entrenamiento. Tengo que elegir por qué camino voy, y a lo mejor tengo multiplicidad de caminos, ¿y cómo elijo? Y hay algo que me dice que por este es por donde tengo que ir. Y eso no es ciencia pura, es un mix de cosas muy interesantes. Vos sabés que, bueno, se me ocurren varias cosas para poner sobre la mesa. Vamos a empezar por la primera. Eh, No es mala idea. una gran crítica, que no solamente, no crítica, sino observación, que se le hace a los nutricionistas, pero no solamente a los nutricionistas, a todas las ciencias afines al entrenamiento. Si pusiéramos el entrenamiento en un núcleo y las ciencias que la soportan alrededor, ¿sí? ¿Mm? Como supongamos, una Sí, sí. gráfica. Es que, y a mí me ha pasado muchas veces, que estrategias nutricionales que plantean los profesionales están muy alejadas de la realidad de lo que está ocurriendo dentro del deporte. En Ujú. ese Sí. deporte específico, en el contexto específico que se da. Porque no es lo mismo, por ejemplo, un equipo de ciclismo de Córdoba que un equipo de ciclismo del interior de Córdoba que un equipo de ciclismo de No, Santa Fe. No tiene nada que ver. Y podemos la estar haciendo realidad es diferente. completamente diferente. Entonces, una crítica que yo escucho de varios entrenadores, no solamente argentinos, sino de afuera, es que te dicen, el nutricionista tendría que estar sentado al lado mío viendo la expresión de los deportistas y interpretando lo que está pasando internamente. Es que eso sería lo ideal. Lo que pasa es que muchas veces no pasa, o no puede pasar. Porque, a ver, acá hay dos cosas, creo. Perdón, no sé si ya cerraste el planteo o venía otra No, no, parte no, más. no, es abierto, dale, dale, dale. En parte coincido, por varias razones. Una, que la formación de base, lo que vos aprendés en la universidad, no te prepara ni por casualidad para trabajar en deporte. Al día de hoy, año 2020, la currícula, por ejemplo, en nuestra casa de estudios sigue teniendo la misma estructura de hace más de 20 años, y nutrición es apenas, no llega ni a una unidad entera dentro de un programa. Imagínate con qué formación puede salir. Los alumnos o las alumnas se reciben, hacen un curso que en el mejor de los casos puede durar 6 meses, 8 meses, y vos en 6 meses, 8 meses querés aprender una disciplina que tiene medio siglo de ciencia, y te diría un par de siglos de empilla y experimentación en terreno. Olvídate, nunca. Entonces hay muchos, yo digo más bien profesionales jóvenes, ya estoy saliendo de ese grupo lamentablemente, que tienen muchas ganas, mucha energía, muchas ganas de hacer, pero no han transpirado mucho la camiseta. Entonces tienen un par de conceptos teóricos, pero después hay que aplicarlo en el campo.
Eso por un lado. Y por otro lado, lo cierto es que la mayoría de los deportistas no tienen en su club o en su equipo un nutricionista al lado. A mí me ha pasado, por ejemplo, que me vienen a consultar, qué sé yo, nadadores, ciclistas, corredores, de cualquier disciplina, los veo en el consultorio, pero no tengo la oportunidad de ir a verlos a todos entrenar, porque me hacen una consulta profesional privada. Entonces, si yo tengo que ir a ver a todos ellos en sus entrenamientos, no tengo vida. Imagínate, tengo un nadador entrenando a las 5 de la mañana, tengo un ciclista haciendo un fondo el domingo, tengo otro haciendo un fondo el sábado, un gimnasta que entrena a tal hora, los deportes de equipo que suelen ser a la noche, los días de semana. ¿Cómo hago yo para repartirme con todos ellos? Yo tengo una, entre comillas, y hablo de mí porque la entrevista es conmigo, una ventaja que por haber sido entrenador, puntualmente dedicándome a la preparación física, no a las otras áreas del entrenamiento, me resulta muy fácil ponerme en la camiseta del deportista o del entrenador. Entonces, cuando me cuentan tal o cual cosa, si bien yo no soy experto ni mucho menos en todas las variantes de deporte que hay, porque no hay chances, De forma. no hay forma, y de hecho, en mi experiencia como entrenador, tampoco tuve una gran diversidad de deportistas, porque no es que estuve en un centro de alto rendimiento trabajando con todos los deportistas de ahí. Tuve más experiencia por ahí con deportes de equipo y algo de deporte de resistencia, y hasta ahí nomás. Pero lo mismo, esa formación previa en el área de la educación física, a mí me permite entablar una comunicación un poco más rápida y más fluida con los entrenadores o los deportistas. Que el que viene solamente del área de la nutrición, le cuesta mucho. Porque incluso si no entendés la fisiología, ¿cómo vas a entender las propuestas metodológicas de entrenamiento? Y si no entendés la fisiología y las propuestas metodológicas de entrenamiento, ¿cómo vas a entender las demandas nutricionales? Está todo relacionado. Entonces, si no entendés lo que le pasa, y estamos hablando de una perspectiva biológica, también tiene que ver lo que le pasa a ese sujeto desde lo volitivo y desde lo psicológico a la hora de aplicar ciertas cargas de entrenamiento. Porque una cosa es decir, no, sí, bueno, es un trabajo predominantemente glucolítico, y otra cosa es entender la sensación que le queda al sujeto después de hacerlo. Y otra cosa es decir, sí, están de moda las dietas bajas en carbohidratos, y vos le estás dando una carga de entrenamiento que es una paliza mortal que depende de los carbohidratos. Entonces, hay algo que se rompió, no estás entendiendo la fisiología, la metodología del entrenamiento y la nutrición, y te estás dejando llevar por las modas. Digo esto porque han vuelto a resurgir todas las dietas bajas en carbohidratos, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, es un tema complejo, muy complejo, pero en parte sí, yo entiendo. ¿Sabes la cantidad de deportistas que me vienen al consultorio que ya pasaron por nutricionistas y lo que me dicen es, no me entendían? Así te lo tiran, ¿eh? O, no me sirvió. Y vos decís, me está metiendo presión, porque yo soy del gremio del que no lo pudo ayudar, ¿sí? O del que no lo entendió. Entonces me tengo que esforzar el doble para entenderlo y poder ayudarlo. ¿No Y te de pasa, hecho, no te pasa? A mí me está pasando más. Por ejemplo, yo me siento, es paradójico lo que voy a decir, pero creo que me vas a dar la razón. Con todos mis errores, con todos mis errores que constantemente los reflexiono, inclusive hasta la forma de hablarlo, que cada vez sos más docente y menos nutricionista. A mí me pasa que yo cada vez, para entrenar mejor, soy más docente y menos entrenador. mm, habría que ver qué significa ser más docente. Aclarame un poco eso y yo te digo si coincido o no. Bien, te lo explico. Que esto lo he hablado en varias entrevistas, cuando yo estaba en el IPEF, a mí lo único que me interesaba era estudiar libros de entrenamiento. Entonces, estudiaba a Verkhoyanski, estudiaba a Medvedev, estudiaba a Volkov, estudiaba a Sarsovsky, Todo lo que se te estudiaba cruzaba por delante. todo lo que se me cruzaba, yo lo absorbía, lo absorbía. Entonces, era un experto teórico en cargas, era una estupidez grande como una casa. Lo digo, me río después de tantos años, ¿no? Sí, ahora te puedes reír, antes no. Ahora me puedo reír, antes era una obsesión. Y, y no, cuando en un pequeño renglón del libro, ¿sí? Vos lees en un pequeño renglón de un libro, una parte pequeña que dice que el deportista también es una unidad afectiva, vos eso lo pasás de largo. Eso ni lo subrayabas No, cuando hacía que no te importaba, vos estabas buscando tantas series por tantas repeticiones, vos estabas la buscando receta para la medalla. un patrón de carga, claro. Y ahora
sobre todo de que trabajo con adolescentes. Ojo, eso no es joda, ¿eh? No, no, no es joda. Trabajar con esas criaturas no es joda. No. Lo que me pasa es que vos tenés que escuchar a los chicos, tratar de equilibrar cosas, equilibrar el grupo, entender a los padres, educar a los padres, hablar con este, hablar con lo otro, generar las condiciones que a vos te permitan poder seguir entrenando. Ujú. Entonces, el entrenamiento es fruto de que vos sustentes la base, y sobre Tal todo cual. la dimensión humana de la persona. Bueno, ahora lo entendí. Y la respuesta es sí, coincido. Pero creo que es parte de lo que le ha pasado a todos los que transitan, por lo menos en estas disciplinas. Digo estas disciplinas porque estamos metiendo un poco de entrenamiento, un poco de nutrición aplicada al deporte, un poco de educación física, te diría formativa, porque una cosa es el deporte competitivo ya a cierta edad y otra cosa es la formación de futuros deportistas. Que te Y diría que creo es que más sí. compleja que la formación del deportista en sí. Mira, yo creo que desde que he estudiado educación física hace más de 20 años, escuché no una vez, sino varias, que los mejores entrenadores tendrían que estar trabajando con los juveniles o los infantiles. En base. Y cada vez creo que tienen razón. Cualquiera puede entrenar. Yo te hago correr para atrás y te estoy entrenando, pero Cuan- enseñar y modificar a la persona no, y aparte, ¿a vos te interior, resulta lo mismo, por ejemplo, querer enseñarle una técnica a un adulto con todas las falencias motrices que puede traer, que tratar de enseñarla por primera vez bien en un niño o en un adolescente? No tiene nada que ver. Y eso hace años que lo dejé de hacer, ¿no? Pero es así. Entonces, no es lo mismo trabajar en una hoja en blanco, que podríamos llamarlo así una, pavloviano? una analogía muy, muy antigua y no sé si está correcta, pero bueno, hagamos así de cuenta, un niño o un adolescente que están bastante poco moldeados aún, Ay, a qué querer conductista que sos. convertir, ¿eh? Qué conductista, qué conductista ¿Viste? que Y no sos. sabes lo bien que me ha ido. No, a ver, yo creo que esos títulos a veces se malinterpretan. Totalmente. Si vos agarrás un pibe a los 6 años, ¿qué experiencia motriz tiene? La poca o mucha que traiga de sus experiencias infantiles jugando. Y convengamos que hoy en día la mayoría de los pibes son sedentarios. Entonces, agarrar un pibe de 6 años hoy en día en primer grado en la escuela no es agarrar un pibe hace 30 años. Sí, y en la capital como vivimos nosotros, que no es un chico Y de ni interior. hablar si se crió en un departamento. Claro. Porque si por lo menos tenés una casa con patio, vaya y pase, pero si encima vivís en un departamento, entonces no es ser conductista, es tener dos dedos de frente y saber en qué mundo vivís. Claro. Nada más. Porque Y te hago un paréntesis ahí. El otro día hablaba con un profe del interior que me decía que a él le gustaría tener las mismas condiciones de instalaciones en el interior que los que tenemos en la capital. Y se da una paradoja, porque los chicos, nosotros tenemos mejores, que es real, tenemos mejores instalaciones que en el interior. No ujú, siempre, pero en este caso tenemos no, habría que ver de qué exactamente. especialidad. Pero resulta que recibimos chicos que tienen una experiencia motriz muy, muy pobre. En cambio, Tal cual. los chicos del interior, que no tienen tantas y se las tienen que reingeniar, y los entrenadores se las reingenian para generar cosas, qué sé yo. Hay un entrenador en Río Tercero que no tiene jaula de lanzamiento en la pista de atletismo y ya fue a 2 Juegos Olímpicos. ¿Entendés lo que te quiero decir? Háblame de tener capacidad. Entonces hay una ambivalencia que hay que entenderla en su profundidad en el contexto. ¿Sí? Cierro paréntesis. No, es que, a ver, a la larga es eso. El que no puede ver el bosque no sabe para dónde va. Porque a veces te obsesionas con una sola cosa y termina siendo la menos relevante. Totalmente. Entonces, a lo que voy es que hoy en día la educación es ese trabajo educativo, digámoslo así. Es básico. Y yo lo hago desde la nutrición, que se llama educación alimentaria y nutricional. Entonces, ¿de qué le vas a hablar de carga de carbohidratos a un corredor si ni siquiera sabe dónde están los carbohidratos? O considera carbohidrato lo que no es carbohidrato, o considera que todos los carbohidratos son iguales. Entonces, si primero no le enseño eso, ¿de qué le voy a hablar después? Salvo que se lo quiera dar todo escrito en una hoja, que haga lo que yo digo y no piense, simplemente que obedezca, pero estoy generando un tipo totalmente dependiente y limitado. Si yo quiero generar un deportista que cuente con cierta independencia y habilidades propias, aunque sea en el manejo nutricional, que no va a convertirlo en un experto en la nutrición, pero que pueda resolver situaciones puntuales por su cuenta,
le tengo que dar esa educación. Entonces, yo creo que si no hay educación, tenés muy pocas chances de lograr los objetivos en cualquier parte, tanto en la parte de la nutrición, en la parte del entrenamiento. Por eso a mí, volviendo a lo que vos decías antes de los libros, me llamaba mucho la atención cuando veía libros que decían teoría y práctica de. Sí, teoría y práctica, pero no va todo junto, no va todo de la mano, y en realidad no va todo de la mano. Y de hecho, todavía al día de hoy me sigo preguntando, ¿cómo hacías para poner la práctica dentro de un libro? Es porque la práctica es práctica. La práctica te la dan las horas pasadas en la pista, en el consultorio, donde te toque, en el club, donde te toque hacerlo. Entonces, es casi la experiencia de vida de un profesional. Porque yo te puedo... Inclusive vos generás principios de trabajo, porque vos ya te empezás a manejar por principios, vos sabés que tenés que hacer tal cosa, independientemente del contexto donde se dé, y cuando vos hablas con diferentes profesionales, los principios a veces hasta son distintos para cada uno ante una misma situación. Tus Lo que propios pasa es que, principios de trabajo. sí, los principios hay que ver cómo uno los toma, porque una cosa son principios basados en el conocimiento, en una disciplina, principios científicos, si le quieres poner nombres pomposos, y otra cosa son las líneas de trabajo personal. Voy por ese lado, voy por las líneas de Porque trabajo. son formas de trabajo, y cada profe con su librito. Ese dicho era viejo cuando yo estudiaba y sigue vigente. Y en parte también se aplica a la nutrición, ¿no? Cada nutricionista con sus líneas de trabajo. Lo que pasa, y esto por ahí suena un poco medio como pedante, ¿no? No sé si pedante o qué, pero hay profesionales que no entienden lo básico. Yo al día de hoy escucho o me cuentan pacientes, digo pacientes, pero pueden ser pacientes, clientes, deportistas, llámalo como quieras, qué sé yo, personas, que me dicen, no, porque fui con tal profesional y me propuso tal plan. Y cuando te cuentan el plan, vos decís, jamás en la vida ese plan le hubiera funcionado. Qué sé yo, deportistas de resistencia que le dan dietas bajas en carbohidratos. Está todo bien con las modas, pero si vos como profesional te dejás llevar por las modas, ¿para qué pasaste por la universidad? En 5 años no desarrollaste un pensamiento crítico para darte cuenta que esa carga de carbohidratos es insuficiente para semejante carga de entrenamiento, o no entendiste la fisiología o no entendiste el entrenamiento. Y capaz que te tendrías que dedicar a otra cosa, la nutrición clínica, la nutrición para bajar de peso, pero no para la nutrición deportiva. Porque hay nutricionistas hoy en día, aplicando el contexto del deporte, que confunden lo que es una dieta crónica baja en carbohidratos con la manipulación de los carbohidratos aguda, donde en algunos momentos los bajas, para después volverlos a subir. Y no tienen nada que ver una cosa con la otra. Es el día y la noche. Y los meten toda en la misma bolsa, ¿eh? Y ahí vos te das cuenta que están haciendo agua. Cosas complejas de cosas que son simples. A complejizar y generar teorías raras sobre cosas que son simples. Yo siempre planteo que nuestra primera obligación como profesionales debería tratar de hacer lo más simple posible y lo complejo. Tal, tal. Si podemos hacer lo más simple posible y lo complejo, y tenemos éxito, que no siempre lo tenemos, después podemos empezar a complejizar. Pero si lo complejo lo haces muy complejo, prepárate para perder un deportista, un cliente, un paciente, un alumno, como quieras llamarlo. Porque la gente ya viene complicada, si vos se la complicás más para hacerte el esotérico, ¿no? El vendehumo, le digo yo. Y en las redes sociales te das cuenta del toque quién vende humo, metes un par de conceptos complejos, un par de papers que capaz que ni siquiera leíste por completo, te haces el profesional grosso, que tenés la fórmula del éxito y que solamente vos la conoces, y ya sos un gurú de las redes sociales. Y aparte, no solamente eso, que hasta diseñás términos complejos que no los va a entender nadie. Teorías. Teorías, sí. Y yo siempre planteo lo mismo, si sos tan grosso, ¿por qué no publicás un artículo de investigación que te lo revisen los pares? ¿O por qué no lo publicás con un formato de libro que esté disponible para ser criticado por el resto de tus colegas? ¿Por qué lo tenés que vender ese oscurantismo de la consulta particular bien pagada? O cursitos cerrados donde haces una especie de propagación de tu secta, perdón. Entonces, esa boludez ya está. Yo a esta altura de mi vida ni pierdo tiempo. O sea, yo tampoco tengo tantos años, ¿no? Pero sí hace unos cuantos años que me dedico a esto. Entonces, yo escucho el discurso de alguien y leo entre líneas. No me interesa lo que dicen. Me interesa lo que tratan de transmitir o lo que tratan algunas veces de vender. Y ahí te das cuenta enseguida. El profesional simple es el que se adapta a distintas situaciones,
no tiene una sola forma de trabajar, tiene tantas formas de trabajar como personas se cruza, y tiene una enorme capacidad de interpretar la realidad y de filtrar qué es lo imprescindible y lo importante de lo superfluo. También he visto fenómenos eh, tanto locales como internacionales, repito, tanto locales como internacionales, en el cual ha habido profesionales bastante respetados y no sé por qué en algún punto se prenden a una idea y entonces comienzan a justificar esa idea y reinterpretar mucha información que está dando vuelta. Caso de Tim Noakes, por ejemplo, en la dieta baja de... Estamos Tim hablando de le vendió el ejemplo alma al diablo. que le vendió el alma al diablo. Y vos no lo podés entender, vos decís, pero... No, yo particularmente creo que hay una explicación muy probable, aunque no tengo certeza. ¿Sí? Plata. Plata. Pensé que me ibas a salir con algo más. No, no. ¿Vos sabés la guita que mueve la Sí. industria low carb o la industria cetogénica o todo lo que tenga que ver con lo paleo? La dieta paleo se convirtió en marca registrada. La dieta paleo es marca registrada. Entonces, decime si no mueven guita. Estamos hablando de dólares, ¿no? No de pesos argentinos. No, porque inclusive vos cuando vas a revisar literatura, es impresionante la cantidad de libros. Es impresionante. ¿Y sí? Y con diferentes, por ejemplo, el libro ese Cerebro de Pan que le han pegado por, no me acuerdo, pero Mamma mía. que claro, entonces quedó justo, porque saltó el tema, entonces quedó como anillo al dedo, entonces me acuerdo A que... ver, en un contexto donde la mayoría de la población come para atrás, Ujú. ¿sí? En un contexto donde tenés una prevalencia de sobrepeso y obesidad abismal, en un contexto de una población predominantemente sedentaria, donde las enfermedades crónicas o no transmisibles, como quieras llamarlas, están cada vez más, digamos, masificadas. En un contexto donde la gente, para poder resolver esas cosas, tendría que trabajar sobre muchos aspectos. Vos le vas con la fórmula mágica, con la píldora del éxito, o con una boludez que parece resolver todo un problema complejo con una sola cosa, y es un éxito asegurado. Si yo te digo, che, mira, el problema se reduce a reducir los carbohidratos, no a decir, che, mira, hay que analizar todo tu patrón de alimentación, tu patrón de descanso, tu falta de actividad física, tu estrés emocional, y cómo repercute eso en tu conducta alimentaria, y todo eso integrado en ese ser biopsicosocial que vos recién planteabas, y es un laburo a mediano o largo plazo, y con algunos fracasos en el medio, vos salís corriendo. Ahora si yo te digo, che, deja las harinas, y a eso se reduce todo, dame 2 libros, no uno, dame 2, uno para mí y uno para regalar. Entonces, a mí yo la única explicación que le encuentro es que esta gente ha desarrollado conflicto de intereses, o sea, se ha relacionado con una industria que los banca para que digan esas boludeces, y por debajo de la mesa vienen las regalías. Que es también lo que ha pasado con Bolek, que es un científico de Estados Unidos que tuvo una época muy grosa, donde, me refiero muy grosa, donde hizo publicaciones muy buenas, fines de los 90, principios de los 2000, y en los últimos 10 años también tiró la toalla, y de hecho está asociado con Noakes en algunos proyectos de ese tipo. Caen todos en la misma cesta, ¿eh? No, y Y el tenés Guaso está reconocido que es asesor de compañías que están relacionadas con la industria low carb. Low carb sería el término de bajo en carbohidratos, para los que no lo conocen, ¿no? sí. El, Entonces, está todo... sí, te entiendo. Inclusive me acuerdo que hace poco se despidió o se jubiló Burke del mundo de la nutrición deportiva. En Y realidad no es que se jubiló. El Instituto Australiano del Deporte, aunque yo no conozco bien los detalles, pero lo charlé con ella un poquito, pues tuve la oportunidad de verla en Chile hace un par de años en un congreso, me acuerdo. y terminó siendo política. Lo que nosotros sufrimos todos los días, a veces en los países desarrollados pasa, y por cuestiones políticas desarmaron toda una estructura como el Instituto Australiano del Deporte, la convirtieron a otra cosa, y fue una salida noble de ella después de más de 30 años de ser la encargada de la planificación nutricional de deportistas de élite como los australianos, ¿no? Entonces vos decís, che,
a una señora como esa no la podés dejar ir así nomás. No, no, Y no. hoy en día ella sigue haciendo su trabajo de investigación en la Universidad Católica de Australia, donde también está su marido, que es John Hawley. Y ahí tienen todos los proyectos de investigación y todas las cosas grosas, las mudaron ahí. Y del Instituto Federal del Deporte no sé qué habrá quedado. La verdad que no sé cómo lo han reestructurado. Pero fueron todas cuestiones políticas. Mirá vos, mirá vos, yo he visto muchas conferencias de ella me ha costado entender su acento bendito, me ha Es costado, áspera. es áspera, y el marido es más áspero me parece. No, pero el marido es más fácil de entender. A mí me resulta más fácil entenderlo a él que a ella. Pero me esfuerzo, ¿eh? Con tal de 2 minutos hablando con ellos, es como, Sí, sí, pero aparte, no tiene precio. a mí lo que me llama la atención es la simplicidad con que transmite ciertas cosas. Eso es lo que demuestra el que sabe. Ujú. Si vos no sé si fue Einstein que lo planteó en algún momento, una de esas tantas frases célebres que andan dando vuelta por ahí, ¿no? Si vos no podés explicarlo en forma clara y simple, es porque no lo entendés. Sí, sí, de que es así, en realidad es un sistema de cognitivo de aprendizaje. Claro, o sea, si yo no te puedo explicar el concepto central de manera simple, después no vale nada que profundice. Pues siempre yo no lo tengo claro. O sea, si yo no te puedo resumir un libro en una o dos ideas, no entendí el libro. Obviamente que no te estoy contando el libro, te estoy contando el concepto central. Pero bueno, yo la verdad que he tenido la oportunidad de charlar con gente grosa, en mi área, ¿no? Obviamente. A mucha gente que no le interesa esta área, ya este video les resulta aburrido. Eh, pero la simpleza que tiene esta gente, y son la elite de la elite, es increíble. Yo a ellos me refiero porque son, como te decía, marido y mujer, John Hawley y Louis Burke. 2 veces tuve la oportunidad de charlar personalmente con ellos. Después por mail, más veces. Pero una vez en Rosario, la primera vez que estuvieron, la primera y la única vez que vinieron a Argentina, y la segunda vez fue en Santiago de Chile. Y me hablaban como si fuera un igual. O como si y la segunda vez que nos vimos en Chile, un abrazo, un saludo. Hacía 9 años que no lo veía. Sí, 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 sí. O sea, y vos acá tenés algunos perejiles que no le ganaron a nadie, como decimos nosotros, y que están subidos al caballo y que Te no te miran les puedes así, acercar, ¿no? así te miran, así, así te miran de Y, arriba, como si fueras y poca estos, cosa. claro, Sí. y estos tipos, en este caso, este tipo y esta tipa, son la elite mundial en fisiología del ejercicio y de nutrición deportiva. O sea, y hace 30 años que están en la elite. Y publicaron y escribieron de lo que se te ocurra. Entonces, ahí vos te das cuenta de qué es realmente ser un grande en términos académicos y humanos, porque hay muchos grandes académicos que humanamente no valen 2 mangos, y hay muchas personas que humanamente son grosas, pero que no tienen proyección académica por un montón de razones. Entonces, yo trato siempre de buscar el punto de equilibrio, ¿no? En tratar de ser lo más objetivo a la hora de valorar, aunque como cualquier ser humano muchas veces la pierde la objetividad. Hay gente que está por encima y hay gente que está por debajo. Y eso no es mejor ni peor. De los que están por encima, trato de aprender. Y de los que están por debajo, si puedo, trato de ayudar. Y si no puedo ayudar, por lo menos no estorbo. Inclusive me Punto. acuerdo, no me acuerdo, ahí no me acuerdo, tengo un problema con los nombres. Este hombre el que está en Inglaterra, que también se dedica a la fuerza de la nutrición, ah, Naclerio. Nacleiro, que el otro día sacó un video. Naclerio es argentino. Sí, 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 Naclerio es argentino, se formó en España y después se fue a Inglaterra. que Actualmente está en publicó un Inglaterra. video, el otro día sacó un video diciendo que no le quisieron publicar un trabajo científico y que por afuera Ujú. lo llamaron y le dijeron, mira, si vos querés publicar tenés que poner tanto. Inclusive hay No lo vi el video, pero no me extrañaría. o sea que también hay una manipulación del tipo de información que llega con la etiqueta científica Obvio. a ser publicado. El que no tiene formación en ciencia, y no lo estoy diciendo como yo tengo No, no, formación, no, vos por no muy tenés formación. El que no conoce el mundillo de la ciencia, sigue pensando que la ciencia es impoluta, objetiva e intachable. En la ciencia hay tanta basura como en cualquier ámbito humano. Hay editoriales, que a su vez son las que tienen las revistas científicas, que son buitres, carroñeros.
hay revistas donde los investigadores tienen que pagar, pero no pagar en el sentido de pagar para que le den la oportunidad de publicar, sino que es el costo de publicación que va por cuenta del investigador. Y eso fue lo que generó lo que se llama hoy en día el Open Access, que es el acceso abierto, que es toda una movida independiente y paralela de publicaciones donde no son los autores los que pagan, pero tienen que salir los fondos de otro lado. Entonces, la ciencia no es impoluta, imparcial y objetiva. No es Hay- ajena, no es ajena a ciertas prácticas humanas. Está hecha por humanas, entonces es humana. En algún momento, la ciencia era un lugar un poco más, digámoslo, puro y pulcro. Hoy en día no. Hoy en día, en algunos lugares donde tienen recursos, acá ni siquiera tenemos recursos para eso, es publica o perece. A los académicos los obligan a publicar una cierta cantidad de trabajos por año como mínimo, de lo contrario pierden su puesto. Y a veces sacrificas la calidad de lo que publicas para tener cantidad de publicaciones. Y Claro. cuando vos buscas cantidad en vez de calidad, ya sabes lo que encontrás. No, 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 obvio, obvio. A mí me quedó muy claro, hace poco hice una formación en estadística aplicada con Seba y, Ujú. y me sorprendió mucho. Él explicaba cómo se pueden manipular las estadísticas, cómo un dato Oh, presentado de diferentes formas puede generar diferentes tipos de conclusiones. no te das idea. Por eso te digo, me sorprendió Hay muchísimo. un dicho que escuché, no me acuerdo dónde en este momento, pero que viene a colación, dicen, una definición alternativa de estadística es el arte de torturar los datos hasta que confiesen lo que necesito. No la escuché nunca, pero está muy buena y es real. Es El que real. sabe estadística, te sabe mentir. Es como decir, che, mirá, vos agarrás a un entrenado medio nuevito que no tiene mucha cancha, y no le va a vender un verso con respecto al entrenamiento, si querés. Te sobra parla. Sí. Bueno, al que Inclusive, es un analfabeto en términos estadísticos, imagínate te agarra un tipo estadístico o un tipo medianamente formado en estadística, te mete un par de términos medio complicados, te da un par de test que no conocés ni cómo se hacen, y vos quedás tecleando. O sea, no tenés idea. De hecho, en las revistas, yo te diría, calculo que en el curso de ese consejo lo van a haber hablado, la gran mayoría de lo que está publicado, si uno se pone en estricto y puritano, es basura. sí, sí, La sí. gran mayoría de lo que está publicado, ¿no? Estamos hablando de unos cuantos kilos de papel. Bueno, Sí, hoy en día están digitales, pero si lo pusiéramos apilado serían unos cuantos kilos de papel. sí, sí, sí. Y errores groseros, ¿eh? Te estoy diciendo que cualquiera que estudió una carrera universitaria con un poquito de formación en estadística y metodología de investigación e hizo una tesina para recibirse, podría identificarlos. El problema es que no. La mayoría no lo identifica. Te voy a plantear te voy a hacer dos preguntas en realidad que van una a la otra. Primero, ¿qué es la ciencia aplicada a la nutrición? Ujú. Eh, para que la gente lo pueda entender. Y segundo, ¿por qué hay de lo que veníamos hablando antes, así muy coladamente, sobre las nuevas modas o las viejas modas recicladas de la nutrición? Entonces, primero Mm. establezcamos o qué es o qué debería ser la ciencia aplicada a la nutrición y, Mm. y su validación, por así decirlo, y vamos después hacia las modas. Y, a ver, la ciencia, en teoría, es lo que uno debería aprender en la formación de grado. Y ir profundizando, actualizando o diversificando en la formación de posgrado. Se supone que si vos querés hablar de ciencia de la nutrición, tenés que haber pasado por la universidad. Abstenerse cualquier asesor nutricional formado con un curso de fin de semana. Nutrólogo, etcétera, etcétera, etcétera. No, ojo, ojo. Nutriólogo es el término equivalente a licenciado en nutrición en otras partes. Por ejemplo, en México le dicen nutriólogos, no Ajá. nutricionistas. Pero es el término para el que ha cursado en la universidad nutrición. No está mal ese término. Yo digo asesor nutricional. El asesor nutricional es casi un coach que hizo un cursito de fin de semana y con eso te da supuestamente ayuda. Sí. Entonces yo, para no irnos tanto por las ramas, básicamente cuando hablo de la ciencia de la nutrición, es lo primero que vos aprendés en tu formación universitaria, pero que después tenés que reforzar, profundizar y actualizar permanentemente. O sea, al día de hoy yo sigo estudiando y aprendiendo cosas. Entonces digo, decir, che, a esta altura
y creo que hasta que me dedique a esto lo voy a seguir haciendo. Por lo menos si lo quiero hacer bien, y honestamente, y fundamentado, ¿no? Después lo otro, la de las modas, es todo lo otro. Y hoy en día las redes sociales, lamentablemente, la mayoría de las veces restan en vez de sumar, porque son caldo de cultivo muy fácil para las modas, para lo visual, para la imagen. Hay una cultura de la imagen hoy en día, ¿no? No al vicio de Instagram ganó tanta popularidad, ¿no? Es pura fotito, no hay que escribir mucho, no hay que gastarse mucho. Si tenés un buen editor de imagen o video, y si sabes usar los filtros y las luces, pasás al frente. Nosotros estamos perdidos, González. A Estamos nosotros no hay mal, filtro que nos estamos, salve. aparte en nuestro perfil Sí, gringo. no, no, claro, exacto. No hay filtro ni luz que nos salve a nosotros. Pero hay gente que con un poquito de ayuda de filtros y luces pasa al frente, ¿no? Entonces, si vos tenés un buen físico, por ahí podés vender que sos buen entrenador o buen nutricionista deportivo. Yo estoy cagado, ¿no? No vendo nada. Eh, entonces, en una cultura de la imagen, es difícil posicionarse desde la ciencia. De hecho, hasta parece que se copian, ¿no? Si no tenés cara de malo, los brazos anchos y cruzados por delante del pecho, no te dediques a ser entrenador o coach o nutricionista deportivo, hasta se paran igual. O sea, vos decís, loco, un poco de creatividad. Pero bueno, es la cuestión. Por eso la moda, lamentablemente, es lo que permanece. O sea, la moda no es nada nueva. Siempre hubo modas. Lo que pasa es que hoy es muy fácil instaurar una moda o difundir una moda. Esta cultura digital que tenemos, estos medios de comunicación que tenemos, hacen que la transmisión de ideas sea mucho más rápida y, digamos, masiva que lo que podía llegar a ser en una época. Y no es que seamos tan viejos, pero es muy simple. Cuando vos tenías que publicar en papel una cosa, ¿cuánto tiempo tardabas en hacerla conocer? ¿Y cuánto tiempo tardás en hacer conocer algo que vos publicás y otro lo republica, lo republica, lo republica y vas haciendo una difusión exponencial de la idea? No del análisis de la idea, la difusión de la idea. Y si el que te lo vende te lo vendió de una manera muy creyente, muy creyente, digo, muy creíble, perdón, ya está. No hay nada que discutir. No, inclusive yo siempre les digo a los chicos, y sobre todo a los padres, que el problema, sobre todo en el campo, digo en el campo de la nutrición, me he trasladado a otros campos, es la psicología por ahí no es tan fácil como es una ciencia humana muy compleja, no es tan fácil de desvirtuar algunas cosas, pero fíjense que hay muchas cosas que no se pueden sostener en el tiempo. Vas a hacer una dieta baja de hidrato de carbono, no la puedes sostener en el tiempo. Lo vas a ver tipos A con... ver, todo depende del contexto. A ver, si vos estás con un sobrepeso importante, Ujú. obesidad si querés, o sobrepeso importante, tu actividad física es casi ínfima. Haces 2 o 3 veces por semana alguna clasecita grupal de algo. O vas 2 o 3 veces por semana al gimnasio. La dieta baja en carbohidratos va a funcionar, pero sin problema. El problema es que no es la única que va a funcionar. Claro, Pero si vos la querés hacer funcionar, va a funcionar. Ahora, si vos sos deportista, donde estás entrenando mínimo 6 días por semana, 5 veces por semana, los pibes de natación, ¿cuántas sesiones por semana te clavan? entre 10 y 11. Eh, y bueno, ¿y cómo haces sostener un programa de entrenamiento de esa manera con baja reserva de glucógeno? Contate otro chiste. Entonces, ahí es donde yo hace un rato decía, no entendieron nada. Porque yo no puedo ser nutricionista deportivo o decir que soy nutricionista deportivo y la única carta que tengo para jugar es la low carb. No me jodas, vos no sos nutricionista deportivo. Ser nutricionista deportivo es justamente tener la capacidad de análisis, en este tema puntual que estamos hablando, para identificar cuál es el requerimiento tuyo y hoy. Porque en el próximo ciclo de entrenamiento probablemente tu requerimiento se modifique. Y por ende mi recomendación nutricional se tiene que modificar igual. Es como que la nutrición siempre está un pasito después del entrenador que plantea la dinámica de cargas. Y como yo, digo yo porque mi realidad es que yo hago consulta privada de nutrición, no estoy formando parte de ningún equipo, no estoy al lado de la pileta, no estoy al lado de la pista, a veces no me entero tan rápido del cambio de dinámica de carga, porque también acaba un palo para ustedes. Cuando yo le digo a los chicos, a los deportistas, decirle a tu entrenador que me mande el plan de entrenamiento, ¿no? Muchas veces hacen los boludos y no me mandan nada. Entonces, Porque les da paja, perdón un poco técnico, profesor, no, porque no tienen ganas
porque tienen miedo de que se los copie. Un deportista me llegó a decir, mi entrenador no manda los planes porque tiene miedo que se los copien. Pero ¿por qué no te vas? No, aparte, a ver, aparte eso es una locura. Es como que, a ver, acá yo tengo todo mi trabajo. A ver, esto yo me lo olvido, vos me lo agarras. ¿Vos te crees que lo vas a entender los Yo mamarrachos? ni un choto voy a entender. Yo No acá, voy a entender nada. una lógica. De hecho, yo le pido que me manden los entrenamientos para ver si los puedo entender, porque como tengo formación en entrenamiento, lo grosso que necesito saber, capaz que lo entiendo, los detalles no los entiendo. Y algunas veces le digo, explícamelo, porque no entiendo un pedo de lo que está puesto en esa hoja. Te mandan unos Excel que no hay forma de traducir. Ni hablar si te hacen dibujito de monito, ¿no? Como No, algunas obvio, personas que conocemos. montañita, curvita, pelotudeces. Sí, sí. Entonces vos decís, no, maestro, mira, yo, ¿querés que te sea honesto? Como nutricionista deportivo, lo que necesito que me pase es frecuencia, duración e intensidad. En términos fisiológicos mensurables. ¿Me lo puedes pasar? Pásamelo. ¿No me lo puedes pasar? ¿Y cómo planificas? No, inclusive vos te encontrás con el problema que hay planes que son leyendas, no son datos, o son Ujú. deseos. Por ejemplo, yo he visto No, planes, no, yo no quiero los objetivos. Los claro, objetivos, si me lo querés contar, está bueno, contámelo, pero yo quiero los datos objetivos de carga. Porque a mí el entrenamiento me representa una demanda energética nutricional. Y lo que yo tengo que hacer es cubrir esa demanda energética nutricional. Si vos no podés expresar tu entrenamiento en números, ¿cómo lo dosificás? Porque está todo bien con el arte de entrenar, pero llega un punto en que hay que cuantificar la carga. ¿O mira, no? Cambió ahora, tanto el entrenamiento en los últimos años. ahora no cambió. Es más, Sí. justamente, si vos, por ejemplo, siguieras a... Bueno, acá tenemos un referente que es Gabriel de la Matia, un ingeniero que se dedica al entrenamiento, que genera herramientas de Ujú. análisis y control del entrenamiento. Eh, Trabajo con redes neurales, con inteligencia artificial, con recolección de datos, que Es la que se viene. es lo que se viene y hay que adaptarse a eso, y es lo que va a venir. El tipo En otros lados, al otro lado hace rato que están trabajando con eso, ¿no? Pero bueno, nosotros siempre venimos un poco más no, atrás. pero inclusive este hombre es pionero porque a este hombre le piden cosas de afuera. O sea, es un Mm. tipo, un No lo cráneo conozco, pero debe ser muy interesante lo que hace. muy interesante. Eh, es muy difícil hoy no saber, por ejemplo, yo utilizo sistemas informáticos y plataformas, ¿sí? Yo, Ujú. es muy Y fácil, yo, a la larga, hoy en día, casi no podés hacer otra cosa. es que no podés hacer otra Es cosa. muy difícil entrenar hoy en día sin usar esas herramientas. No podés. Ya No, con la libretita y el lápiz menos, no podés más. yo no entro, yo no me dedico a los deportes en conjunto, pero inclusive hay inteligencia artificial aplicada a los deportes en conjunto, análisis de datos, Ujú. velocidades, etcétera, etcétera. El que está Hoy, muy metido en eso, por ejemplo, es Gustavo Metral. claro, sí, sí, ya después lo voy a molestar a Gustavo, pero Si lo encontrás. si lo encuentro. Pero soy bastante, usted ya me conoce. Em, Perseverante. el tema es el siguiente, las herramientas están, pero partimos de nuevo de lo mismo que hablamos al principio, una cuestión de educación. Entonces, Ujú. de acá parte la nueva pregunta que yo te voy a hacer. Si nosotros tuviéramos que diseñar una propuesta de educación donde intentáramos conectar entrenadores y especialistas afines al entrenamiento. Digo afines porque Ujú. no encuentro, no puedo decir accesorios porque me suena mal la palabra, no es lo que estoy queriendo decir. Podés hablar ciencias aplicadas al deporte y ahí incluís todas. Bueno, ciencias aplicadas al deporte. No es un término erróneo para nada, es un término bastante amplio. Entran todos. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Entendés lo que te estoy preguntando? Si lo supie, más o menos, pero creo que ni siquiera lo sé, pero podés tratar de precisar un poquito más. La pregunta es muy simple. Nosotros tenemos, yo dentro de mi función docente y como entrenador, y vos también dentro de tu función docente y como nutricionista deportivo, tenemos que educar. O sea, Ujú. vos me tenés que educar a mí como entrenador para saber qué información darte, y Claro, yo de alguna forma te tengo que educar a vos para que entiendas mi filosofía y mi forma de trabajo para que podamos adaptar y crear exacto. una herramienta que ayude a potenciar al deportista. Creo, pregunto yo,
Una idea, por ejemplo, comenzar con, y le voy a poner nombre de campaña, pero no sé si está bien dicho el término, No una importa. campaña educativa de los entrenadores y de las ciencias afines para comenzar a trabajar Ujú. juntos. ¿Cómo podríamos lograr eso? Yo creo que la forma más, se me ocurre así muy rápido, ¿no? Analizando muchas cosas, pero no importa. Es muy complejo. La única forma de lograr eso es armando equipo de trabajo. Mientras vos sigas estando en la pileta o en la pista, yo siga estando en el consultorio y el deportista vaya a la pileta y la pista, al consultorio, pero nunca estemos los tres sentados juntos, es difícil la cosa. Pero ¿qué pasa? Generalmente dicen, no hay recursos. O sea, los clubes no tienen plata para pagarle al entrenador y al nutricionista, o el deportista después de un tiempo se da cuenta que no puede costear todos los gastos que tiene el deporte y además un profesional particular como el nutricionista. Entonces, un cuello de botella muchas veces termina siendo los recursos económicos. Pero la única forma de que vos me entiendas a mí y yo te entienda a vos es trabajando juntos. Entonces, en los lugares donde realmente las cosas funcionan muy bien, es cuando hay equipos de trabajo. Y yo te diría que ni siquiera eso te garantiza que funcione bien, porque por ejemplo yo tuve un paso muy breve por el deporte profesional, el fútbol profesional, una temporada nomás. Tenían todos los recursos, todos. La mayoría lo usaban mal. Gestión de recursos. Entonces, ¿de qué te sirve tener? ¿Qué te sirve tener un gimnasio a todo culo, varias canchas para entrenar, un consultorio médico, un consultorio kinésico, hasta jacuzzi para hacer las rehabilitaciones, una sala de video y de conferencia, GPS uno por jugador? Claro. Estamos hablando de deporte profesional, ¿no? Y todos esos datos desperdigados y mal utilizados. Y cuando perdés, la culpa es de la mala suerte, de que no te pusiste los botines que te daban la cábala, o que, qué sé yo, pero nunca que sos un desastre planificando el uso de los recursos y las herramientas. A mí me ha tocado ver en ese brevísimo tiempo preparadores físicos con una formación extremadamente limitada, que no eran capaces de entender la información que le brindaba la tecnología. Entonces, ¿para qué querés un GPS por jugador si no sabes qué hacer con esos datos? Paréntesis, paréntesis. Estoy totalmente de acuerdo con lo que vos estás diciendo y también voy a agregar algo. No es fácil. Yo me he tenido que, primero he tenido que despertar la conciencia, he tenido que tener un despertar de la conciencia hacia el manejo de nuevas tecnologías. Y segundo, Ujú. no es tan fácil, no es tan fácil. Yo ¿No? he Yo no tenido, dije que era fácil, yo no, dije que era necesario. no, es necesario, y no solamente es necesario, de acá a menos, yo diría que en menos de 2 años, que no se especialice o empiece a intentar el manejo de herramientas nuevas de análisis, queda fuera del juego. ¿Sí? Completamente. ¿Sí? Totalmente fuera De del juego. hecho, te doy un ejemplo, ¿no? Por si no quedó claro, ese deporte profesional es el fútbol, es el único en nuestro país que cuenta con esos recursos, no hay otro. Tener jugadores profesionales que cobran sueldos en dólares, imagínate lo que representan en esos sueldos, ¿no? Pero que no te identifican la diferencia entre un carbohidrato y otro carbohidrato, es grave. Entonces, ¿dónde está toda la parte educativa que vos decías? ¿Cómo llegó ese tipo a jugar en la elite con esas falencias? Qué pregunta, ¿no? Inclusive tenemos el problema de que, bueno, eso lo vamos a dejar para otro momento, porque es muy complejo, pero inclusive tenemos la industria del suplemento como herramienta mágica o como magia Sí, pa- para, para suplantar lo que es una buena nutrición de claro. base, algo de base, Vos tenés falencias serias y querés tapar el sol con un dedo. claro, tal cual, pasa por ahí la historia. Que de hecho, imagínate que cuando yo empecé a trabajar ahí, a pesar de tener los recursos, por falta de conocimiento, preferían no usar suplementos por las dudas, porque como tienen control antidoping no se querían arriesgar. Entonces, está el otro extremo. El por no conocer, no usas lo poco que sirve de la forma adecuada. No todo lo que te vende la industria, porque la industria de los suplementos, convengamos que la gran mayoría de las cosas que venden no sirven. Pero no importa, hay algunas cosas que bien usadas son útiles. Son útiles como una pieza más del rompecabezas.
Entonces, usa todas las piezas para armar el rompecabezas. Sí, ¿Entendés? sí, sí, sí. O Claro, estructuras muy antiguas, donde, por ejemplo, en este tipo de deportes, el equipo de salud, que incluye todos los especialistas, médico, kinesiólogo, nutricionista, y nada más, serían esas tres disciplinas, todas dependen del médico. Y el médico, ¿por qué es el que más sabe? ¿Por qué tiene que ser el cabecilla del grupo? De hecho, a mí me tocó trabajar con médicos que no tenían ni idea de suplementación. Pero el manager del equipo, cuando yo le fui con el plan de suplementación que quería aplicar, me dijo, no, anda a pedirle permiso a fulano, el médico. ¿Para qué le voy a pedir permiso a él si él sabe menos que yo? Yo soy el especialista en esto. Si querés te fundamento por qué quiero hacer esto. No, 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 pero si no te autoriza fulanito, yo no te puedo dar pie a que esto sea bueno, apto. lo que pasa es que también eso parte de un concepto de educación del cuerpo técnico. Vamos a decirlo del cuerpo, no sé si decir el cuerpo, no, el cuerpo técnico está mal dicho. O sea, no sé, de los El cuerpo especialistas. médico en este caso sería. Vos fíjate que No, hablan de cuerpo médico para en realidad hablar de distintas disciplinas relacionadas a la salud del deportista. sí, sí, pero no es lo que ¿Por qué? quise decir. Lo que yo quise decir, Ah, perdón. si nosotros pusiéramos en la misma línea, al entrenador, al nutricionista, al médico, al kinesiólogo, al psicólogo, a todos los actores involucrados en el proceso. Vamos a ponerlos ahí. Ujú, sí. Necesitamos una educación de trabajo en equipo, que no hay una cultura de trabajo en equipo. No, ojo, acá yo te digo que se intentó hacer, de hecho se estaba logrando hacer cosas muy interesantes, después los resultados deportivos no acompañaron y se fue todo el carajo. Pero se intentó hacer, y lo poco que se intentó hacer fue interesante, lo que pasa es que no se sostuvo en el tiempo. Y este tipo de cosas, si vos no las sostenés en el tiempo, no producen resultados. Es como decir, che, un ciclo olímpico dura 4 años, no 4 meses. Entonces vos en 4 meses o 6 meses, ojo, yo en total estuve un año. En un año se notaron un montón de cambios, pero no alcanzaron para los resultados. Y como los resultados no favorecieron, se prendió fuego todo. Bueno, ese es Entonces, otro, ese es otro tema. El hecho de la inmediatez en algunas cuestiones. Es como decir, cuando los sí, técnicos de fútbol dan 3 o 4 fichas y los cambian. Yo eso no lo entiendo. sí. De ¿Dónde hecho, está? Gustavo, a que vos que lo querés entrevistar, Gustavo tiene una frase célebre que es, en el fútbol tenés 3 balas. Claro, Son 3 partidos al hilo. Perdiste 3 partidos al hilo y te bajan. Te vas. claro. A veces te lleva más de un año ponerte sensible con una sola persona, con un solo deportista, ponerte sensible, interpretar Yo sus... hubo, de- yo hubo deportistas que en 6 meses, porque fueron justo agarré los últimos 6 meses de una temporada y los primeros 6 meses de la siguiente temporada, en los que en 6 meses no logré conectar. Sí, ¿Viste cuando no le encontrás sí, la vía de comunicación? Y vos decís, che, pero ¿cómo no vas a conectar? Si es tu trabajo. No, sí es mi trabajo, pero es mi trabajo como persona con otra persona. Y hasta que vos entendés los códigos, y vos decís, che, pero ¿cómo que? No, no, no. ¿Viste esas conversaciones donde vos te das cuenta que no son fructíferas? sí, que Que no son de llega, rigor, no llegás, no que llegás. no, vos no estás llegando a donde querés llegar. Vos sabés que estás en la superficie, pero nunca profundizaste y tocaste lo que tenías que tocar. Yo le digo conversaciones de rigor. Sí, Eh, inclusive hay situaciones en las que vos, que hay cosas que también escapan a tu control, ¿no? Hay cosas que son ajenas a sí. vos. Porque yo tengo, Y lamentablemente tenemos que hacernos hacernos cargo, ser conscientes de que no somos todopoderosos y no, que más de una vez, por más gana que le pongamos, vamos a fracasar. no, no, Y hay que saber aceptarlo. sí, 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 hay veces que, lo que pasa es que hay poca tolerancia a la frustración, y yo lo veo en los chicos. Hay Nula. chicos que tienen muy poca tolerancia a la frustración. Por ejemplo, No- Hoy una en día no está permitido eso. No, no, una toma de tiempo, te pasa al final otro y ya sos el peor del mundo, no servís para nada, estás triste 3 días, claro, y hay cuestiones y hay que entender, digo, loco, esto es un proceso a largo plazo. ¿Qué Y aprendiste ahí de aparece ahí aparece otro profesional que está muy desvalorizado o no tenido en cuenta, que es el psicólogo deportivo. Sí, El psicólogo deportivo, de hecho, en algunos deportes, el fútbol en particular, es mala palabra. ¿Cómo te vas a meter en la cabeza de los jugadores? Si el que manda es el técnico. Confunden motivación con arenga.
Mira, una de las primeras entrevistas que hice fue con Federico Rossi, y él me decía algo que es, en los deportes individuales estamos hablando, no sé bien cómo es en los deportes en conjunto, pero No, convengamos que son muy distintos, ¿eh? no es Son mi muy diferentes dinámica, los por deportes eso individuales del conjunto. no es mi dinámica. Aparte no me gusta el ambiente, pero él me decía, el problema del deportista individual es que se vuelve muy dependiente de cosas, ¿sí? Entonces hay que educarlo para que sea Sí. independiente. Se vuelve muy dependiente del nutricionista, se vuelve muy independiente del psicólogo, se vuelve muy independiente, entonces comienza a perder autonomía. Entonces hay que replantear el paradigma para lo que sería el autogobierno. Por eso te decía hace un rato que a mí me interesa generar una persona un poco más independiente. Claro, tal cual. Por eso mismo, para que no se vuelva dependiente de mí. O sea, yo sí voy a estar cuando haga falta, pero no por cualquier cosa en cualquier momento. Porque de hecho, si ese nadador tuyo se va a competir a otro país, en un Panamericano, ponele, o en un Mundial, o en un Juego Olímpico, lamentablemente no me van a llevar. A mí me encantaría ir, pero no creo que el nutricionista forma parte del equipo. ¿Y qué me va a estar llamando o mandando un WhatsApp cada 2 minutos para ver qué hago, qué como, qué tomo, qué? No, no, se supone que ya lo aprendiste, macho. Sí, sí, sí. Es como a Te los eduqué, hijos. Claro, es te como un eduqué hijo. para que lo hagas. Claro. Es como un hijo, vos no lo Claro. podés proteger para siempre, tenés que confiar en la educación No. del hijo. Yo entiendo que te puede generar una duda, una situación puntual y necesites sacarte esa duda o consultar y eso está totalmente, o sea, está totalmente entendible. Pero no que seas un total dependiente de, ¿sí? Que si no está el entrenador, que si no está el psicólogo, que si no está el nutricionista, se me queman los papeles. No. A ver, esas personas trabajan para ayudarte a vos a hacer la mejor versión que vos puedas. Pero en última instancia sos vos con todo lo que te rodea. Y no es fácil, no es nada fácil. ¿No? Pero bueno, yo por eso me interesa más el modelo que genera la mayor autonomía posible. Pero es el modelo que más tiempo demanda, que más esfuerzo demanda, en un contexto donde el esfuerzo y el tiempo no abundan. Entonces, es casi, a veces me planteo si no soy utópico. No sos utópico, porque yo en esta etapa de mi vida que creo que yo me defino como una etapa reflexiva y técnica, por así decirlo. Estoy más preocupado por las cuestiones de base que por las cuestiones de rendimiento, porque son las que me permiten el rendimiento futuro. Claro, es que el que no entendió eso no entendió la historia completa. Sí, pero me llevó muchos años entenderlo. Bueno, Eh, pero por lo menos lo entendiste. eh, a lo que iba es que hay que trabajar por la independencia de la persona que tenemos de alguna forma a cargo. Que la persona sea lo Ujú. más independiente posible. Sí. Y hay que Yo creo empezar, que a la larga es lo que más reditúa. y hay que Es un empezar, laburazo, ¿no? hay que empezar con edades tempranas. Ahora que me toca trabajar con chicos, me doy cuenta que hay que empezar con edades tempranas. Yo soy un convencido de eso, pero yo lo entendí, a lo mejor lo entendí un poco más rápido que vos, pero a mí me quedó clarísimo ya casi recién recibido eso, ¿eh? O sea, qué manera de gastar pólvora en chimango, no sé si escuchaste alguna vez ese dicho del campo, Sí. eh, con grandotes pip, cuando si lo hubiera hecho 5 años antes o 10 años antes, esto sería un violín. Esto funcionaría como una perfección. Y es lo mismo del ejemplo que te acabo de decir de futbolistas profesionales. Guasos que hace 10 años que viven como reyes, porque los sueldos que tienen esos tipos comparado con el común de los mortales son reyes. Ellos creen que entrenan mucho hasta que se enteran de lo que es ser nadador, triatleta o cosas por el estilo, y no tienen la más puta idea. Y Mirá, tenés que andar un poco más dándole la comida en la boca para que hagan algo. Del mismo modo tenés tipos, son sumamente profesionales, muy comprometidos, que están todo el tiempo preguntando, y bueno, después tenés los otros, ¿no? Pero es al vicio, si vos haces, y estamos hablando de un club, por ejemplo, que tenía todos los recursos, que tenía nutricionistas que trabajaban en las inferiores, pero ¿qué pasa? Muchas veces vos en el deporte, en el equipo competitivo, en el equipo de primera, no tenés jugadores formados en tu club, traés jugadores de afuera. Entonces vos tenés que lidiar con todas esas diversidades de historia, y eso es un quilombo. sí, es un libro.
es un quilombo. En cambio, el deporte individual, yo creo que cuando hay un buen equipo de trabajo, si bien cuesta, es mucho más fácil. Es muchísimo más fácil. Los deportes individuales siempre son de excelencia cuando los que trabajan bien. Inclusive las lógicas son mucho más fáciles. Sí, hay muchas menos variables para controlar. O sea, siguen siendo un montón de variables, pero a la larga son menos que los deportes de conjunto. Te ¿Sí? voy a Son hacer... incluso menos cabezas para tratar de hacer trabajar al unísono, que no es poco. sí, yo ahí te voy a... Yo te diría que, tomando una frase que no es mía, sino que es de un entrenador australiano, te diría que los deportes individuales hay que tratarlo con filosofía de conjunto y los deportes en conjunto hay que tratarlos con filosofía de deporte individual. Habría que ver qué implica, pero suena interesante. Otro día la charlamos, si querés. Otro día lo charlamos. Para ir concluyendo con algunas cosas, mira, yo te voy a hacer una pregunta a nivel personal y después te voy a hacer... ¿Qué momento? ¿Qué momento? No, pero es bastante simple. Y después te voy a pedir dos reflexiones. Porque yo generalmente le pido al entrevistado que me haga una pregunta para la próxima persona que va a venir, que yo no sé quién va a ser, pero Ajá. es una Ah, pregunta. difícil entonces. Pero la primera pregunta que yo te voy a hacer es la siguiente. Si vos vieras al Adrián Barale de hace 10 años atrás, Ujú. ¿m? ¿Qué le dirías? Qué buena pregunta y qué difícil. Porque todo depende de a dónde lo quiera dirigir. A dónde haga ruido. Ujú. En realidad creo que es una confirmación de lo que desde hace mucho tiempo vengo sintiendo o experimentando. Ujú. Que, que si bien a veces no garpa, y no solamente me refiero en términos económicos, no traicionar lo que uno siente o cree. Bien, ¿Sí? Si a vos te parece que la cosa va por un lado, en el caso mío, por ejemplo, es el estudio permanente, el esforzar, el apuntar a la calidad, aunque todo lo que te rodea no te aliente a eso, es no traicionar eso, ¿sí? Seguir, digamos, fiel a los principios o a las cosas en las que uno cree, aunque no haya retribución y reconocimiento inmediato, porque a la larga te da cierta tranquilidad y satisfacción que otras cosas no te dan. Lamentablemente la mayoría hoy en día evalúa el éxito con respecto a por ahí o a lo económico o a la popularidad o a la fama, ¿no? Y creo que ese es un error muy frecuente. Creo que la cosa va por otro lado, pero bueno, cada uno tiene que hacer su camino y en sus propias hojotas, ¿no? Entonces, no creo estar en condiciones de darle lecciones de vida a nadie, pero creo que es eso, que aunque parezca que no vale la pena, no aflojarle. Creo que sería, pasaría por ahí. por ahí vendría la mano, me parece. Porque muchas veces te lo planteás, ¿no? ¿Para qué Todo el corno hago tiempo. tal cosa? ¿Para qué me esfuerzo tanto si total? Y sobre todo cuando vos ves, bueno, en la situación actual ni hablar, ¿no? Porque que el mérito y el esfuerzo no garpan otras No, cosas. no entremos en este tema, por favor. No, bueno, es que son cosas que no son banales. No, Es no. una filosofía o hasta un modelo de sociedad que uno propone. ¿Cómo le vas a pedir a un pibe que se sacrifique o que se esfuerce o que tenga capacidad de soportar el fracaso cuando eso no es parte de lo que se ve ni se vive? Entonces, ¿cómo me voy a bancar el fracaso si el trabajo duro no garpa y no forma parte de mi vida? Tengo ¿Cómo me miedo, vas a pedir vos que me... tengo miedo que esa ingeniería social, por así decirlo, porque es un proceso de ingeniería, Es una ingeniería social. tengo miedo que esa ingeniería social eh, tenga repercusiones a niveles tan profundos que no la podremos revertir. No quiero ser pesimista, pero yo creo que sí. Ojalá me equivoque. Me Yo también. encantaría. A mí no me gusta equivocarme mucho, sabes que no me gusta equivocarme mucho. Pero me encantaría estar 100% equivocado en ese pronóstico, pero le tengo poca fe.
Y el otro tema, yo te voy a pedir dos reflexiones, ¿sí? Dos Ujú. reflexiones. Una, Dos, a esta altura. te voy a pedir una reflexión para el futuros chicos que salgan de la escuela de nutrición y se quieran dedicar a la nutrición deportiva. Ujú. ¿Sí? Y te voy a pedir una reflexión para los entrenadores que quieran acercarse al nutricionista para poder trabajar en conjunto o generar un resultado. Bien. Dos públicos bien diferentes. Sí, A ver, para los que son nutricionistas recién recibidos, eh, les va a hacer falta muchas cosas, entre otras estudiar mucho, porque la teoría que necesitas no te la dan. Ponerle muchas ganas y mucha pasión, porque si no, no hay posibilidad de trabajar con deportistas. Eh, y acercarse lo más que puedan al mundo real del deportista y del entrenador para conocerlo y entenderlo. Por eso digo, a mí esos más de 10 años que pasé como entrenador y, y estando en el vestuario o en la cancha, creo que fue oro en polvo. Me dotó de una serie de vivencias y de conceptos que no hay libro, curso o posgrado que te dé, y me allanó mucho el trabajo. Entonces, porque hay muchos chicos y chicas que están recién recibidos que fueron deportistas, entonces tienen experiencias en deporte. Entonces, eso les da también esa parte, ¿no? No desde el punto del entrenador, pero sí desde el punto del deportista, que a la larga también suma experiencias muy valiosas. Pero eso, que le pongan muchas ganas, mucho esfuerzo, estudio y pasión y no la aflojen. Que por suerte se están abriendo espacios. Hoy en día hay mucho más espacio para el nutricionista en el deporte que lo que me tocó a mí hace 20 años. Bueno, en realidad yo estoy recibido hace 15, pero me gustaba la nutrición desde hace más de 20. Yo sabía que iba a ser nutrición deportiva antes de siquiera acercarme a terminar la carrera, ¿no? Y para los entrenadores es difícil porque depende mucho del deporte y del entrenador. Hay muchas personalidades muy diferentes, pero por ahí darse cuenta que abrir el espacio para que aparezcan figuras nuevas, en realidad no es perder el tiempo o perder credibilidad o perder autoridad, sino que es generar espacios para que crezcan cosas nuevas muy valiosas. Entonces, que no, a lo mejor por alguna mala experiencia o por la falta de respuesta de algún profesional de la nutrición, creen que la nutrición deportiva no sirve, y en realidad que por una experiencia previa no saquen conclusiones tan... que es lo que a mí muchas veces me pasa, ¿no? Que me dicen, no, la verdad que las veces que consulté a un nutricionista no me sirvió, no me trajo más problemas que soluciones, entonces es como que te cierran la puerta. Que se animen a abrir el juego e incorporar nuevos elementos dentro de su planificación, que si se usan bien pueden sacar enormes ventajas. Porque lamentablemente también hay muchos entrenadores que no conocen en detalle el trasfondo biológico de lo que aplican. Porque también, como digamos que no todos los entrenadores son muy conocedores de la biología y la fisiología. Entonces, si vos por un lado no sabes qué estímulo biológico estás generando con tu carga de entrenamiento, no vas a visualizar cuáles son los requerimientos nutricionales que esa carga implica y qué es lo que tiene que pasar en la recuperación para que tu atleta se adapte a tu carga y venga mejor preparado para la siguiente carga. Porque está todo muy lindo con lo que vos dosificás con el estímulo, pero convengamos que lo más importante pasa cuando se va del entrenamiento, que son la nutrición y el descanso. Si la nutrición y el descanso no están bien barajadas, tu próxima carga no va a tener el mismo efecto. Y vos estás suponiendo que tus cargas se están aplicando bien y vos estás aplicando bien las cargas desde la planificación, pero no desde la asimilación biológica de tu entrenado. Una cosa es lo que vos haces con tu herramienta de planificación y otra cosa es el ser vivo que tiene delante. Entonces, la nutrición puede ser un facilitador o un entorpecedor de las adaptaciones, si la usas bien o la usas mal. Entonces, creo que eso sería, ¿no? El proponerles que abran el juego y empiecen a usar otras herramientas que quizás hasta ahora no las estaban usando, como es la ayuda de un profesional del área de la nutrición deportiva. Un profesional que entienda lo que estén haciendo, ¿no? Porque también es cierto que, como en todos lados, hay profesionales buenos y profesionales malos. bueno, Adrián, te agradezco un montón que un domingo me Por hayas favor, conocido y hayas tenido la gentileza de poder charlar un poquito conmigo. no, un placer.
lamentablemente hacía rato no teníamos tiempo de charlar tanto, así que sirvió como buena excusa Sí, una para industria delirar, es verdad. y divagar un poco. Bueno, Así que no sé si a alguien le va a interesar lo que dijimos, pero a mí me gustó mucho y te agradezco que me hayas invitado, la pasé muy bien. y yo te agradezco que hayas tenido el tiempo de poder charlar conmigo. Bueno, saludo a la familia, buen domingo Serán dados y ya igualmente. estaremos en contacto pronto. Cuídate un montón. Dale, te mando un abrazo. Chau, chau. Chau, chau.